Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. Hoy en Diálogo Abierto hablaremos con la subdirectora y profesora del Departamento de Lenguas y Literatura de Lehman College. Comunicaciones. Me gustó. Te felicito. A lo largo de 50 Nunca olvidar de dónde vienes. Muy bien. Mucha inspiración. Orgullosa de integridad. Y la más representación de la ciudad. Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo una edición de Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que se puedan involucrar desde sus casas. Hoy es miércoles 12 de octubre y recuerden, queremos saber de ustedes, así que envíenos un correo electrónico a dialogoabierto@bronxnet.org o visítenos en el internet al www.bronxnet.org. Hoy, para acompañarnos a concluir nuestra celebración en el mes de la Hispanidad, se encuentra con nosotros uno de nuestros orgullos, la subdirectora y profesora del Departamento de Lenguas y Literatura, la profesora Carmen Sainz de Casas. Carmen, bienvenida y gracias por tomar de su tiempo y estar con nosotros para compartir esta charla con nuestro público televidente. Gracias por la invitación. Sí, placer. sin duda. Ya con ese saludo que nos ha dado, en realidad se reconoce inmediatamente el acento castellano. Bueno, andaluz. Andaluz. Con mezcla puertorriqueña. Con mezcla puertorriqueña. A eso vamos a llegar. Okay. Pero díganos un poco, nacida en España. En Sevilla, en el sur de España, en Andalucía. Sí. Y ahí viví hasta los 23 años. ¿Cuándo se decidió? Me decidí a pedir una beca y me la dieron para ir un año a Michigan, a la Universidad de Michigan en Ann Arbor, a hacer unos cursos de posgrado, y entonces me gustó muchísimo la experiencia, me encantó estar en Estados Unidos y pedí quedarme. Y me quedé 4 años, hice 2 maestrías, una en historia, otra en español y literatura, enseñé español. ¿En la misma universidad? Sí, entonces luego la universidad me contrató para que llevara el programa de Study Abroad en Sevilla. Y me fui 8 años a Sevilla, viví allí, recibía estudiantes americanos que vivían con familia, estudiaban en la universidad, lo llevábamos por toda España, Salamanca, Granada, Barcelona, Madrid. Y después de 8 años yo necesitaba volver al estudio, a la investigación, así es que ahí fue que pedí admisión en el programa graduado de CUNY y me admitieron y me vine a Nueva York. ¿Y qué año fue que regresó a Nueva Llegué York? otoño del 97. Otoño del 97. Sí. Ahora, según estábamos hablando, antes de empezar nuestro programa, se encontró, me imagino que ahora mirando hacia atrás, con una sorpresa la cual no esperaba. No. Y según me dice, fue que conoció al quien hoy es su esposo, Sí. y lo conoció Segundo al día de segundo llegar. día de llegar aquí. ¿Sí? ¿Y cómo fue? Pues fue que yo vivía en la residencia del programa graduado, que estaba en 44, entre Times Square y Sexta Avenida, y la secretaria del programa de Hispanic Aluso Brazilian, Ana Santiago, puertorriqueña también, me presentó a este chico y dice, él vive en tu residencia. Y entonces ya quedamos para tomar un café y de ahí para adelante. Y de ahí hasta el día de hoy, ¿eh? Sí, nos casamos luego a los 2 años. Ay, qué bien, ¿Sí? qué bien. Estamos muy contentos. Y entonces, ¿cómo ha encontrado sus visitas a la Isla del Encanto? A mí me encanta ir a la Isla del Encanto. Yo me encuentro en mi casa por la familia de mi esposo y también por los puertorriqueños, que son muy acogedores y además es preciosa. Me encanta el Caribe, me encantan las playas, me encanta la comida, me encanta la celebración de Reyes, todo, me encantan las alcapurrias, la medalla, Está todo muy me bien, encanta. así que en un sentido se puede decir que se ha convertido sin duda en una caribeña total. Sí.
Bueno, soy muy andaluza también. Es como una combinación, ¿no? Porque yo voy mucho también a Sevilla, Sí, sí, sí. a ver a mi familia, Y me que imagino estar que el allí. esposo Tengo amigos suyo. también. Él Sí. también se encuentra en casa cuando va al sur de Sí, España. sí, sí. Fantástico. Bueno, pues vamos a hablar un poco de algunos de sus Sí. logros, en realidad, Ok. porque además de ser la subdirectora y profesora aquí del Departamento de Lenguas en Limen, Departamento de Lenguas y Literatura aquí en Limen, también ha tenido la oportunidad de escribir varios libros. Vamos a hablar del primero que escribió. Bueno, he escrito un libro y estoy trabajando en un segundo. Ok, muy bien. Gracias por corregirme. Y entonces el primer libro, según la información, se titula La imagen de Carlos V y sus crónicas castellanas. Díganos un poco de eso y de qué se trata y cómo fue que le interesó tanto esos siglos de oro, como se llaman, como usted le refiere a ellos, y cuándo fue que ocurrió eso. Bueno, en mi licenciatura en España es de Historia, tengo una maestría en Historia y luego pasé a Literatura, así es que a mí me encanta hacer trabajos interdisciplinarios de Historia y Literatura. Ajá. Entonces me fascina estudiar crónicas de India, crónicas de reyes españoles, medievales y del siglo de oro. Entonces cuando tuve que elegir un director de tesis en el Graduate Center, elegí al profesor Isaiah Lerner, que es especialista en el siglo XVI, y decidimos entre los dos elegir las crónicas de Carlos V, que están poco estudiadas. Entonces hay crónicas italianas también, pero nos centramos en las castellanas, que son del siglo XVI, y cuentan la historia del emperador. Algunos son cronistas oficiales contratados por él mismo. Hay también Alonso de Santa Cruz, López de Gómara, que son cronistas que escribieron espontáneamente porque querían escribir sobre la historia del emperador, y hay otro, Prudencio de Sandoval, que en realidad publica a principios del siglo XVII. Entonces, por supuesto, en la historia dan una visión sesgada de los acontecimientos y crean una imagen del emperador cuya figura querían exaltar, que realmente no tenía por qué coincidir con esa persona real. Entonces lo que yo intento ver es esa figura literaria que crean y mítica, cuáles son los rasgos que la definen, ¿no? Así es que fue una experiencia muy bonita y me familiaricé con toda la historia del periodo, con la mentalidad historiográfica de la época, en fin. Ahora, se me ocurre preguntarle que durante esa época de como usted le titula, la época de oro, the Golden Age, ¿no? Que usted me indicó que es del siglo más o menos. Siglo XVI, siglo XVII. Golden Age se aplica más que nada a literatura y a las artes. Es cuando en España se considera que se produjo lo más interesante en el campo cultural, tanto en lo literario como en lo artístico, lo arquitectónico, ¿no? Y es el siglo XVI, que es la época de hegemonía española en Europa, y el siglo XVII hay decadencia política, pero fíjese que el Cervantes escribe el Quijote en el XVII, o sea que a esa decadencia política la acompaña una literatura de primera línea, ¿no? Ahora, pero esa escritura, obviamente, de Cervantes, la cual se reconoce mundialmente, en todos los idiomas, en realidad, le causó problemas, ¿no? A Cervantes no era algo... Cervantes terminó en la cárcel por cuestión, era también recaudador de impuestos, y tuvo que ver con eso, no la obra literaria exactamente, ¿no? Pero sí hubo muchos escritores que tuvieron problemas con la Inquisición, por ejemplo, Fray Luis de León, en Salamanca, él estuvo en la cárcel, ¿no? Sí, y esa Inquisición tomó lugar ¿cuándo? ¿Durante qué La Inquisición tiempo? la crean los reyes católicos al final del siglo XV para terminar para meterle mano al problema converso. Ellos expulsaron a los judíos, quedaron muchos judíos en España que se convirtieron al catolicismo, pero entonces se les acusaba de ser falsos cristianos y falsos católicos. Porque anteriormente eran judíos. Claro, y se sabía que muchos se habían convertido simplemente porque por generaciones sus familias habían vivido en España y entonces querían permanecer ahí donde estaban sus raíces, donde tenían sus propiedades, tenían una vida, y muchas conversiones eran falsas. Evidentemente las razones que había detrás no eran solo religiosas, sino también de envidia social, económica, etcétera, etcétera. Ocupaban importantes puestos políticos, se dedicaban al cambio, a la recaudación de impuestos. La Iglesia Católica no veía con buenos ojos el cambio con usura, etcétera, etcétera. Entonces,
había un antisemitismo, ¿no? Sí, sí, Pero también me gustaría aclarar que siempre por la leyenda negra España se lleva la palma de ser la principal perseguidora de judíos, por ejemplo, y los judíos fueron expulsados de otros países europeos mucho antes, la Edad Media. En realidad en España convivieron judíos, musulmanes y cristianos mucho más siglos que en otros sitios. Bueno. Ahora, la Inquisición fue tremenda, eso yo creo que fue una gran pérdida. Aquí en Nueva York yo compro mis gafas siempre en una óptica donde hay un judío sefardita y me encanta ir porque me habla con ladino. Es el español del siglo XV que lo han mantenido en la familia durante 500 años, viviendo en Turquía, en norte de África, en Israel, y me hablan español y ese español me pone los pelos de punta porque es el español que leo en los textos que trabajo. Y por eso le compro las gafas. Eso es Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces todavía en España hay una población judía. Pues que hayan llegado luego, pero realmente fueron expulsados. Totalmente. Lo que puede haber son muchos. Yo no tengo ni idea si tengo algún tipo de sangre judía. Puede ser perfectamente. Yo soy del sur de España, pues que tenga también sangre musulmana. ¿Me entiendes? ¿Y los moros dónde estaban? Los moros al principio tomaron prácticamente toda la península, menos unas montañas al norte. Donde estuvieron más tiempo realmente fue en el sur, lo que era Al-Ándalus, ¿no? La capital era Córdoba, el califato de Córdoba, y entonces Granada fue lo último que se conquistó en el siglo XV, ahí es donde estuvieron 8 siglos, ¿no? Muy interesante, sin duda. Y voy a seguir el tema cuando regresemos y le voy a pedir a ustedes que por favor no cambien el canal porque tomaremos una breve pausa y regresaremos a continuar nuestra charla con Carmen Sainz de Casas. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. ¿Eres tú uno de esos amigos? ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? Tu salario. ¿Tu aniversario de bodas? Los cumpleaños de tus hijos. Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos 3 meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora sé mi A1C. ¿Qué demonios es esto? Gordura de la espalda. Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Dame eso. Hola televidentes y gracias por mantenerse sintonizado. Soy su conductor Ramón Rodríguez y recuerden que se pueden comunicar por medio de correo electrónico a dialogoabierto@bronxnet.org o visitarnos en el internet a bronxnet.org. Estamos aquí como siempre en Diálogo Abierto en el canal 69 de BronxNet y continuamos nuestra conversación con la profesora Carmen Sainz de Casas. Regresando al tema del cual estábamos discutiendo antes de la pausa, le quisiera preguntar, porque me fascina en realidad los estudios que usted ha completado y el camino que escogió para seguir sus estudios, pero ¿hay algo en su juventud, posiblemente generacional o alguna influencia que tuvo que le motivó a usted seguir ese tipo de estudio y ese camino? Pues mis padres desde que yo era muy pequeñita quería aficionarme a la lectura y mi padre era químico, ¿no? Él no se dedicaba a las humanidades, la que estudió humanidades fue mi madre, que hizo filosofía y letras. Entonces, por un lado está la figura de mi padre, que desde que era pequeñita empezó a comprarme libros, primero una colección de cómics franceses, Asterix,
Asterix en Hispania, en la Galia, en Grecia, en los Juegos Olímpicos, Asterix y Cleopatra. Así es que eso combinaba mucho la historia, ¿no?, con divertimento para los niños. Sin duda. Y luego me fue subiendo, digamos, el nivel de lectura, ¿no? Pero me metió mucho por lectura histórica. Ahí está ya la historia y la literatura. Y luego mi madre, como había estudiado también historia y arte, los viajes que hacíamos con la familia, siempre íbamos a ciudades que tuvieran un interés cultural. Mi madre nos explicaba las iglesias, nos explicaba los cuadros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegué al colegio, las asignaturas de humanidades siempre eran las que más me gustaban. También me gustaban las matemáticas, pero me gustaban mucho las humanidades. Y luego también empecé a estudiar inglés. ¿En España? En España. Y fui 4 veranos, 2 a Inglaterra y 2 a Irlanda, viví con familia. No digas. Y aprender inglés. Así que en realidad cuando llegó a este país la primera vez no estaba desconocida del idioma. No, yo tuve que pasar el examen TOEFL para ser admitida en el Departamento de Historia de Michigan. Porque las clases eran en inglés, los papers que escribíamos eran en inglés, los exámenes y todo eso. Ahora, regresando a la Universidad de Michigan en Ann Arbor, yendo ahí o llegando ahí de España, del sur de España, con el tipo de clima que se encuentra en esa parte de Michigan en inviernos, ¿no le asombró? Y la experiencia fue tan buena que yo no tenía tiempo de pensar en el frío. Yo tenía tanto que hacer. La universidad era tan linda, la biblioteca, me acogieron también en el departamento de historia, los hispanos que estaban en el departamento de español. Conocí a tanta gente interesante, había muchísima, es una ciudad muy sofisticada. Llegan orquestas de música clásica de todas partes que van de Nueva York a Chicago, paran por Ann Arbor, porque Detroit usted sabe que es como un sitio desolado. Teatro, cine extranjero. Así es que realmente fue muy estimulante y me gustó. Iba para un año y me quedé 4. Fíjese. Y hasta me emocionó la nieve, porque en Sevilla no nieva. Por eso le pregunto. Por eso le pregunto, en realidad, si obviamente no le dio miedo y dijo, no, aquí me quedo, ¿verdad? No, aquí claro. estoy, aquí Bueno, me algo quedo. quedó porque regresé a Nueva York, que los inviernos son un poco más suaves, pero también son crudos. Sí, pueden ser. Le diré francamente que, como yo me recuerdo, no son tan crudos como eran durante mi niñez, porque en ese entonces eran hasta más fuertes que lo que son hoy día. Pero vamos a tocar otra vez el punto de sus escrituras. Ya se sabe que publicó su primer libro, La imagen de Carlos V, en sus crónicas castellanas. Pero, como me dijo, tiene un segundo libro, el cual está Estoy en trabajando. Sí. Estoy trabajando las crónicas de Carlos V y haciendo un search, voy a ser muy sincera, en Google empecé a ver que había muchas comedias del siglo de oro históricas que estaban ambientadas en el reinado de Carlos V. Y entonces pensé, voy a leer una de ellas a ver qué es lo que hacen con la figura del emperador, con los hechos del reinado y para qué lo utilizan. Y entonces me di cuenta que el protagonista de la comedia era Carlos V y su reinado, pero que en realidad los escritores estaban usando ese teatro para comentar la actualidad política, para darle recomendaciones al rey, para criticar ciertas políticas sociales. Y me pareció fascinante ese uso de la historia, ¿no? Ver cuáles eran las fuentes, ver qué imagen daban de Carlos V, que a veces coincidía con la de los cronistas, a veces no, porque dependían de lo que quisieran comentarle a Felipe III o Felipe IV. Así es que he empezado, lo que estoy haciendo es una base de datos de todas las comedias que voy encontrando de Carlos V. He trabajado ya bastante, voy sacando artículos, voy yendo a congresos y presentando ponencias que tienen que ver con las obras que voy leyendo y trabajando, y poco a poco la estructura del libro se va formando en mi cabeza. Lo que quiero estar segura es que no me voy a dejar muchas comedias fuera, que realmente he investigado, y está muy poco trabajada. ¿Oh, sí? Sí, está un poco trabajada esa comedia histórica sobre Carlos V. Ahora, déjeme preguntarle que esas comedias de las cuales usted se refiere y cómo se escribieron en ese entonces, es cierto que se podían escribir de la manera que se escribieron sin perjudicar a los escritores y poder al mismo momento, como estaban escribiendo una comedia, poder criticar el imperio sin perjudicarse ellos mismos.
Esa es la parte más interesante del asunto. Hubo un crítico español muy famoso, José Antonio Maraval, que tiene un libro sobre el teatro del Siglo de Oro, y su teoría es que los escritores usaban ese teatro para difundir entre la población los valores de la clase dominante, los valores de la monarquía. Pero luego eso se ha ido revisando y cuestionando. Hay una investigadora americana que se llama Malvina McKendrick, que tiene un libro clave que se llama Playing the King, ¿no? Y lo que ella demuestra es como de una forma muy sutil, utilizando reyes del pasado. Por eso es que la figura del rey no va a ser Felipe III o Felipe IV. Utilizan una figura del pasado. Por un lado, en el libro parece que van exaltando la figura del monarca, pero si uno lee entre líneas y uno tiene en cuenta qué es lo que va sucediendo en España en ese momento, están criticando también lo que está pasando, pero de una forma tan sutil que podían burlar la censura, por ejemplo, o que lo podían representar en palacio delante de los reyes y delante del público, ¿no? O sea, que era un mensaje, vamos a decir, sutil, ¿no? Sí. Sí, porque absolutamente. No podían... De una forma subrepticia van sí. insertando sus comentarios sobre... Porque si no, me imagino que las repercusiones hubiesen sido... sido... normalmente todos estos escritores estaban patrocinados por algún tipo por un mecenas, ¿no? Y el mecenas era un noble, y el noble estaba cercano a la corte y a la casa real. Entonces sí criticaban el sistema. Ninguno de ellos intentó desmontar o criticaba el sistema en su conjunto, solo las fallas, ¿me entiendes? Sí, pero las fallas eran muchas. Eran muchas, y sin duda sí. Cualquier imperio no quisiera que esas fallas se Bueno, hay muchas comedias que tienen que ver con con América, y con Cortés en México, con los Pizarro. Yo eso no lo he estudiado, sé que hay libros sobre eso, y también sería interesante ver qué es lo que pasa con esas comedias que están diciendo, ¿no? Sí, cómo no. Muchas se estrenaban también en Lima, por ejemplo, o en México. Ahora, además de sus responsabilidades aquí en Lehman College como subdirectora y profesora de lenguas aquí en este colegio, ¿hace usted otras... ¿O presenta usted su primer libro o otras escrituras, o trabaja de lectora o presenta lecturas en otros lugares aparte de aquí de Lima? Sí, yo este año tuvimos un simposio aquí, la Ciudad de Literaturas Hispánicas, y presenté la representación de Madrid en una de esas comedias. Tuvimos un invitado aquí que se promovió ese Ajá. Sí, después fui a la Northeastern MLA en Rutgers. Después di una conferencia en Villanova University, también sobre la imagen de una hija de Carlos V en una de estas comedias, la reina Juana de Austria. Este verano he estado en Bolonia, en Italia, en el Congreso de la Asociación Internacional de Retórica, y ahora me han aceptado una ponencia para la Renaissance Society en Washington. Voy a ir ahí en marzo. Entonces, así es que sí, intento estar en contacto con la comunidad, ¿no? Sin duda. Y entonces, ¿cuándo el público puede anticipar la llegada de su segundo libro, la publicación de su segundo libro? Pudiera ser 2 años, 3 años. ¿Oh, sí? 3 años quizás. Siendo realista, porque ahora tengo mucha carga administrativa también en el departamento, ¿me entiendes? Y eso es muy interesante, porque no sé cuántos de nuestro público televidente creerán posiblemente que escribir un libro es simplemente crear una idea o tener una idea de algo de lo que quieren escribir y entonces empezar a escribir. Bueno, si fuera algo así biográfico, pero si uno tiene que meterse en archivos históricos que están en España, tiene que ir a la Biblioteca Nacional de Madrid, etcétera, etcétera, hay que juntar todo el material, leerlo, tenerlo. Yo hablo con colegas y ellos pueden ponerse a escribir y pensar mientras escriben. El proceso de mi escritura es diferente. Yo normalmente tengo que tenerlo todo muy claro, es que más bien montado, y entonces me tiro a escribir. Bueno, entonces cuando me ponga a escribir, yo me tengo que tomar un sabático también, después del tenure dar un sabático, y ahí le daré el empujón final. Sí, sí. Ahora, yo sé que durante este mes de la herencia hispana, que se celebra todos los años entre el 15 de septiembre al 15 de octubre, en Lehman College han tenido
varios eventos sí. celebrando, Sí. dándole homenaje en realidad a la cultura Sí. y a la hispanidad. ¿Ha participado por casualidad usted en algunos de ellos? Y si hay uno que posiblemente se va a llevar a cabo como para cerrar el mes de celebración. Bueno, hay uno celebrándose en este momento, entiendo que en el Music Building. Y lo organiza la Asociación Honoraria Sigma Delta Pi, que lleva a mi colega Gerardo Piñas Rosales, full profesor de la casa. Sí, a él también lo tuvimos en el programa anteriormente. Sí. Sí, no, a él le encanta promover la cultura hispana entre los estudiantes y en el Bronx, y de hecho Sigma Delta Pi no solo organiza este tipo de eventos durante el mes de la hispanidad, sino todos los semestres tienen un evento cultural, ¿no? Traen un poeta, festival flamenco, lectura de poesía, cine, mesa redonda, ¿me entiende? Y todo lo organiza. Yo fui asesora de esa sociedad también mis primeros años aquí en Lima, ahora es que realmente no tengo tiempo. Y esta noche tienen un recital, un guitarrista y una soprano de piezas musicales de Latinoamérica y de España, que creo que vale la pena si alguien está en el campus y me está viendo y puede acercarse. Creo que hasta las 8 dura, me parece. ¿Sí? Y el otro día jueves estuve asistiendo, hubo también un acto en el Music Building y una mesa redonda, y hablaron de la importancia de la población hispana en las próximas elecciones presidenciales. Esa yo creo que fue la convención de la mesa redonda dominicana-americana que se llevó a cabo aquí, ¿no? Fue el jueves, yo no sé si era convención, lo organizó Ginny Rodríguez de la oficina de la Provost. Sí. Le dieron un premio a una estudiante nuestra que se ha graduado con 3 majors y 4 puntos y está en la Law School de Stanford. Sí, esa persona también que participó en ese evento específicamente, también la hemos tenido como invitada en el programa promoviendo, Catherine creo que se llama, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero yo no la conozco porque no es de mi departamento. Dijeron el nombre, pero fue muy emotivo el acto porque recogió el premio el papá, porque ella estaba en Stanford, pero como tenemos Skype y tecnología, ella tuvo la oportunidad de hablar con el público y hubo muchos asistentes y fue muy interesante. Una joven súper interesante en realidad, y los que compartió con nosotros, espero yo que haya sido de inspiración y motivación para aquellos televidentes que vieron ese programa en específico. Bueno, en Lehman College hay estudiantes muy prometedores, hay gente que ha hecho grandes cosas. Sin duda, sin duda. Yo estuve hace poco también en la conferencia de alguien que trabaja la figura de Isabel la Católica en el teatro. Ella es dominicana, vino aquí ya mayor, con 20 y tanto, vino a Lehman a aprender inglés, y los profesores se dieron cuenta que era inteligente y la animaron a que hiciera un major. El doctorado lo hizo en Princeton University, ahora es assistant professor en una universidad, creo que es en Georgia, y tiene publicado también un libro, ¿no? Muy interesante. Siempre echando para adelante, ¿verdad? Siempre para adelante. Ni para atrás ni para coger impulso. Hombre. Bueno, profesora, mil gracias por estar con nosotros de nuevo. Me ha encantado mucho platicar con usted esta noche y espero que nuestro público haya también beneficiado de sus experiencias literal y que a lo mejor le inspiró a ellos que vayan a leer su libro y otros libros también. Un poquito de historia, cualquier libro es bueno leer siempre. Sin duda. Menos pantalla y menos texting y más libros. Exacto. Ok, bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por esta edición de Diálogo Abierto, donde nos dedicamos a compartir información con la comunidad hispana. Es un placer visitar con ustedes, como siempre, en sus hogares y darles detalles de ocurrencias y oportunidades en nuestra comunidad. De nuevo les doy las gracias a nuestra invitada y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima, les deseo muy buenas noches y nos veremos en la próxima edición de Diálogo Abierto.